Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera, por favor, que me aclararan un poquito sobre la estructura del trabajo y, bueno, cómo comenzarlo, eh, el primer momento, digamos, eso para tener bien seguro. Gracias. María Rosa, mira, el trabajo, el producto final es una propuesta de una jornada de sensibilización para llevar adelante en la escuela, para poder posicionar a la mediación como un modo de abordaje de los conflictos, ¿sí? Para que todos hablen el mismo código, digamos, con los mismos significantes cuando hablan de mediación y que entiendan cuáles son las opciones que hay dentro de la mediación para poder abordar un conflicto. Ese es el producto final. El objetivo es que ustedes puedan diseñar y llevar adelante, implementar una jornada de sensibilización respecto de la mediación. La idea para irlos acompañando en este proceso es que ustedes vayan haciendo algunas presentaciones borradores, digamos, que no tienen impacto después en la acreditación final, porque pueden decidir no hacerlo, pero que vayan haciendo algunas presentaciones parciales en cada módulo de un borrador de ese diseño, del diseño de la planificación de esa jornada. Así en el módulo 1 lo que les hemos pedido que nos compartan un modelo de fundamentación, ¿sí?, de la jornada. Que la idea es que ustedes también puedan reflexionar en ese sentido sobre el valor que tiene la mediación para las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, en cada uno de los módulos se les van a ir requiriendo como partes de avance de ese trabajo final, de manera también que cuando llegue el momento de presentarlo, ya esté prácticamente hecho. ¿Sí? Por ahí va, ¿se entiende? Sí, gracias. Se Me entiende. ha aclarado. Gracias. Importante que tengan claro esto, que van a tener en el taller final, que es en el encuentro final que vamos a tener, ustedes tienen que presentar el registro de lo sucedido en esa jornada, es decir, que ustedes previo al taller final tienen que haberla llevado adelante a la jornada. Eso también es importante. O sea, terminado el módulo 4, ustedes presentan el diseño de la propuesta. Entre que termine el módulo 4 y que tenemos el encuentro final de cierre, que es un encuentro presencial, ustedes tienen que haber podido llevar adelante la jornada de sensibilización en la escuela, ¿sí? Esa es como la otra parte del trabajo. Y hacer la presentación en el encuentro eh, presencial. Han visto que ya a partir de ayer, por favor corríjanme si me equivoco, eh, no, el lunes, ya se activó la última clase y se activó también el, la evaluación final. Ustedes en el transcurso de las clases han tenido autoevaluaciones que no eran obligatorias, pero que eran un entrenamiento para que hagan sí, una autoevaluación que es obligatoria al final del módulo y que tiene solo 2 intentos, ¿sí? Así que les pedimos que se pongan un momento con tranquilidad. La idea es que simplemente que puedan eh, eh, identificar cuáles son las claves para pensar la mediación que han sido trabajadas a lo largo del módulo. Así el proceso de evaluación de todo el postítulo tiene como
instancias que no son obligatorias, como las autoevaluaciones y la presentación de los anticipos del trabajo final, y tiene instancias obligatorias. Una es la evaluación de cada módulo, ¿sí? Que generalmente es una evaluación múltiple opción, salvo en el módulo 4 que van a tener que entregar el trabajo final, la propuesta de jornada. Y además, la presentación del trabajo final y la implementación de la jornada. Así está. En términos generales, está organizada la evaluación del postito. No sé si queda alguna duda o algo que quieran que ampliemos en relación a la organización. De las fechas, ¿han visto los cronogramas? No, por lo menos todo claro ahí en el aula virtual. Bien. Hola, Hola. soy Martín. Me fue re mal en la evaluación de la clase 3. No entendí ni la consigna, se ve. ¿Me puede explicar un poquito? Sí, yo estoy igual. Bueno, ahí le vamos a... Bueno, También estoy igual. a Cintia. Sí, ha sido... No se preocupen, que lo vamos a... Es una autoevaluación, esa es de las no obligatorias, pero está bueno que hoy precisamente la idea era trabajar sobre puntualmente esa autoevaluación, ¿sí? No sé, Cintia o Patricia. Sí, sí, bueno, yo soy la docente que escribió la clase 3 junto con una compañera y bueno, y hemos diseñado esta actividad. Por ahí, en principio, hay que aclarar que la actividad, por ahí al contrario de las anteriores, de las clases anteriores, estaba configurada de otro modo, en como se venía trabajando. Por ahí en las clases anteriores había un enunciado y opciones, ¿no? Y debían elegir una opción entre esas que había. En este caso, la configuración de la actividad, en función de cómo lo permite el aula, era distinta. Entonces, había 6 enunciados, ¿sí? Había que leer, que ver el video, y había 6 enunciados, si no me equivoco. Algunos eran correctos y otros eran incorrectos. La idea era señalar aquellos que fueran correctos a partir del análisis del video, ¿sí? Hubo muchas dudas. La cuestión acá era que había 3 opciones correctas. Si alguna de esas opciones no se señalaba o se señalaba una que no estaba dentro de las 3 correctas, la actividad aparece como desaprobada en su totalidad, ¿sí? Por eso, por ahí, chequeando un poco cuáles habían sido por ahí los errores o por qué habían dado mal las actividades, tenía que ver con que alguna de estas opciones o no estaba señalada o había señalada otra más u otra distinta. Entonces, eso ya en función de la configuración que tenía esta actividad en particular, bueno, generaba esto, ¿no? Que con una opción no señalada o una opción incorrecta, toda la actividad se consideraba desaprobada. Eso por un lado. Ahora, si les parece, podemos ir chequeando cada una y explicando cada una de estas afirmaciones y viendo por qué eran correctas o por qué eran incorrectas. Y ustedes pueden ir también chequeando, bueno, qué es lo que pusieron ustedes. Sí. ¿Me estás levantando la mano, Gabriela? Sí. ¿Sabés qué? No sé si me escuchan bien, porque estoy con Sí, problemas sí. de audio. A mí lo que me pasó también, no sé si fue mi problema o el video, el audio del video, no lo podía escuchar bien. Entonces no me terminaba de dar cuenta cuáles eran si se me había pasado algo, ¿me entendés? Porque era como que de repente me bajaba mucho el volumen del video, sobre todo en los diálogos, y me parece que ahí puede ser que se me haya pasado algo. Sí, sí, es verdad que tenía como distinto nivel, en algunas escenas era como más difuso la conversación, pero también porque por ahí perdía importancia eso que se decía y se bajaba el volumen y por ahí era una cuestión más de ver la imagen y no tanto el diálogo, ¿sí? Sobre Bien. todo las escenas de los chicos cuando teatralizan, etcétera.
Pero en realidad la cuestión era poder leer algo de lo que había en la clase, poder hacer un acercamiento a esta escena que se presenta en el video, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto que se hace en el video, que era un taller vinculado a la convivencia y a la mediación, digamos? Bueno, ¿qué de lo que estaba en la clase se podía ver ahí, ¿no? Entonces, si quieren podemos ir cada una y vamos diciendo alguna cosita como para que quede claro qué es lo que se pensaba, ¿no? En relación a eso y cómo se podía o no ver en el video. La primera de las afirmaciones que estaba decía, la posición del mediador incide en la lectura de la situación y el modo de abordarla. Esto como una cuestión más general, ¿no? Hay en la clase un concepto de Selmanovich donde habla de esta cuestión de la posición, ¿no? Como un concepto más teórico, digamos. Entonces, hace referencia a la mirada que uno tiene respecto de las cosas, ¿no? Respecto de las experiencias escolares, respecto de quién es el otro, respecto de cómo llevar a cabo la tarea de educar, bueno, o sea, esta posición hace referencia al posicionamiento, a la lente, digamos, con la que se mira la experiencia escolar. Entonces, esta primera afirmación era un poco general, porque, y sí, la posición que tiene el mediador va a tener influencia en el modo en cómo lo va a trabajar. Y eso se veía en el video, porque había una congruencia entre lo que explicaban, ¿no? Como, bueno, de dónde salía este modo de trabajo y después el modo de trabajo concreto que tenían. Entonces, esa afirmación era correcta, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Ahí había que apelar por ahí a este apartado que habla de la posición del mediador. Sí, El segundo apartado decía, que es el que generó más confusión, digamos, decía, el modo de trabajar psicoanalíticamente el conflicto latente se evidencia claramente en el video. Y acá había que irse a un apartado de la clase, o a un párrafo, un apartado donde Brandoni habla de la diferencia entre el conflicto latente y el conflicto explícito, manifiesto. digamos, manifiesto, explícito, explica a cada uno, ¿no? Y dice, bueno, hay un conflicto latente siempre, que hace referencia más a lo estructural, y un conflicto manifiesto que es lo que se dice, ¿no? De por qué se produce este conflicto. Pero está eso latente por debajo. Pero Brandoni plantea que cuando uno trabaja como mediador y en general, digamos, en la escuela, uno no trabaja sobre lo latente, que es lo más profundo, que tiene que ver lo latente con los posicionamientos y el modo de vincularse al otro, el modo en que yo me posiciono en relación a otro, esas cuestiones que son más estructurales, más profundas, que tienen que ver hasta con cuestiones más personales, si se quiere, no suelen trabajarse en la escuela, ¿no? A pesar de que son cosas que por ahí uno puede ver o puede pescar, ¿no? Que la cosa no pasa por esto que dice, pasa por otro lado. Pero uno sobre lo que trabaja es sobre lo explícito. Eso como generalidad también, no solo en mediación, sino en general uno cuando pesca otra cosa es muy complejo abordar esa otra cosa por ahí, ¿no? Entonces se trabaja más sobre lo explícito. Por eso, esa afirmación era incorrecta, digamos, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Sí. Entonces, este modo de trabajar psicoanalíticamente el conflicto no se evidencia en el video. Porque en realidad trabajan sobre lo que los chicos traen, sobre lo que ellos logran decir, logran manifestar, ¿sí? Pero no hay una lectura más profunda ni de trabajo con ellos en relación a eso. La tercera afirmación decía, no hay de parte de los adultos una escucha activa de lo que acontece en los sujetos. Esa era falsa también, porque en realidad sí hay una escucha activa de estos adolescentes, ¿no? La tercera era verdadera, la cuarta, perdón, era verdadera y decía, aparecen en la experiencia las dos condiciones previas de la escucha valiosa por parte del mediador. Ahí había que ir, digamos, a la clase, chequear cuáles eran estas dos condiciones previas que tenían que ver con que el adulto considera al sujeto, al niño adolescente, como un sujeto que tiene algo para decir, algo valioso, ¿no? Tiene que ver con esto de esta mirada que se tiene sobre este niño, como alguien valioso y alguien que porta algo importante para manifestar. Y la otra condición tiene que ver con el reconocimiento que hace el sujeto de la educación, el niño adolescente, en relación al adulto,
Y esto de ubicar al adulto o a quien cumpla esa función, digamos, ahí te doy la palabra, Gabriela. Posicionarlo en este lugar de que se habla, ¿no?, de sujeto supuesto saber, de que tiene una autoridad, de que es alguien que puede legitimar esto que ocurre, que puede ordenar, es otorgarle ese lugar. Esas eran las dos condiciones previas, que se ven en el video, ¿no? Porque los adolescentes hablan acerca de quien lleva a cabo estos procesos, ¿no? De esta chica. Entonces, hablan de eso, ¿no? El tema de la confianza con ella. Entonces, estas dos condiciones aparecen, ¿sí? Sí, decime, ¿querés decir algo, Gabriela? Te escucho. Sí, ahí a mí se me dio a confusión en la consigna, porque las dos condiciones no están dadas solo por el mediador, que es lo que yo interpreté en la consigna. Las dos condiciones, una por el mediador y otra por el sujeto. ¿Me explico? Claro. Entonces, ante esa formulación se me hizo difícil. Yo dije, no, porque si es una condición para cada parte, no están evidenciadas las dos de parte del mediador. No, porque en realidad es como si fueran dos condiciones previas que tienen que estar en esta relación. Claro. Digamos, esto tiene que ver con que es necesario para que esta relación, cualquier relación educativa, se lleve a cabo, que haya un reconocimiento de parte del otro, ¿no? Entonces es como si planteáramos un reconocimiento del mediador hacia el sujeto, como un sujeto que Y tiene del algo sujeto para al decir mediador. al mediador, ¿no? Sin este mutuo reconocimiento, esos lugares se caen, ¿no? Si el adolescente o niño no reconoce al adulto o quien ocupe la función de mediador como alguien con autoridad, en el buen sentido, digamos, con un sujeto con autoridad que puede mediar en estos conflictos, bueno, difícilmente pueda suceder algo interesante ahí, ¿no? Entonces tenía que ver con esto. Y esto se veía en el video. Por ahí estaba confusa la consigna, pero digo, tiene que ver con que podamos centrarnos en estas cosas que son más conceptuales, ¿no? Y de poder pensar que tiene que ver con la posición que se ocupa en la relación con el otro, ¿no? ¿Sí? Más o menos queda esa afirmación. Sí, yo la había entendido así, pero digo, la consigna o cómo estaba puesta la consigna fue lo que me confundió. Está bien, sí, entiendo, sí. Por ahí hay que darle una vueltita ahí a la forma de redactarlo. La siguiente decía, ¿aparece la sanción disciplinaria como resolución de conflictos? No, por supuesto que no, eso no aparece y no se produce. Y la última, sí, también era como para señalar, para marcarla, que era los sujetos se sienten escuchados en su proceso, en el proceso propuesto en el video, ¿no? Sí, hay un lugar donde ellos se sienten valorados en este taller que se propone. Entonces, esas eran las respuestas correctas, por eso eran correctas, digamos, y las que no, bueno, más o menos creo que quedó como explicado, pero podemos retomar algunas si hay alguna duda o volver sobre algún concepto que por ahí no haya quedado claro, no esté claro en la clase y necesito un poco de una vuelta más, digamos. No, para mí quedó claro. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra consulta por ahí de esto o de algún otro apartado de la clase que no haya quedado suficientemente claro o que quieran ampliar? Porque bueno, también en la clase a veces uno va acotando algunas cosas y por ahí necesitan como una ampliación para que se entiendan mejor. Hay un texto también como de Brandoni, ¿no?, que se sugiere, que por ahí es interesante como es una autora que se nombra en la clase varias veces, y es interesante por ahí leer directamente el texto que permite esto de ampliar algunos conceptos o profundizar, ¿no? Siempre es valioso ir a la fuente, digamos. Mientras así surgen los comentarios, preguntas, algo que señalabas recién respecto al reconocimiento del otro, digo, tanto el sujeto respecto al mediador como el mediador el sujeto.
precisamente esa condición, para que se dé el proceso de mediación, permite o no, en realidad no permite, hace necesaria que haya una jornada de sensibilización para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de mediación. Digamos. Tenemos que legitimar ese procedimiento al interior de la institución. Si eso no sucede, lo que va a provocar es que los conflictos se terminen resolviendo por la vía que estábamos acostumbrados a resolverlos, ¿sí? O no, o te sigan explotando como nos explotaban, digamos, aunque no se generen en la escuela. Entonces, me parece en ese sentido muy valioso que, digamos, esto que han estado trabajando en la clase 3, y que hace a uno de los fundamentos por los cuales ustedes tienen todos en realidad tenemos que trabajar en la concientización y en la sensibilización de la mediación en la escuela. Con el módulo 4 han podido leerlo, han tenido alguna dificultad, digamos, han advertido cuál es el origen, digamos, de la mediación en términos jurídicos y cómo se traslada a la escuela. Han podido pensar qué limitaciones tiene la mediación al interior de la escuela en términos jurídicos. Yo sinceramente todavía no arranco con el 4. Hice la evaluación del 3 y todo eso, y todas las anteriores, pero el 4 todavía no lo arranco. Yo estoy en eso, estoy en Bueno. proceso. Bien, sí. Estela, no sé, ¿está por acá Estela? Sí, acá estoy. Lo que pasa es que apago el micrófono y la cámara para que haya más conectividad entre todos. Pero sí, acá estoy. No sé si querés como marcarles algunos puntos clave, y Natalia creo que también, no sé si ya se habrá sumado, marcar algunos puntos claves de lectura para esa clase, digamos, qué cosas considerar. Sí, por ahí aprovechando los que están acá presentes, de que cuando hablamos de la mediación, quizás, si bien la mediación escolar es una clasificación de la mediación en general, no es lo mismo cuando se está mediando entre pares que la mediación de adultos, ¿no? Que es por ahí la típica mediación que uno va al Poder Judicial y pide una mediación para solucionar un conflicto. Ahí voy a poner la cámara, no estaba con la cámara. Entonces, por ahí tener mucho cuidado con eso porque las situaciones jurídicas son totalmente distintas cuando los que están mediando son niños, adolescentes, y hay mediación entre pares, cuando la mediación es entre adultos, ¿no? Por ahí tener siempre presente eso. Y con respecto a qué cuestiones se pueden mediar y qué cuestiones no se pueden mediar, también ese es un punto importante. No solo digo qué cuestiones se pueden mediar proyectando en la posibilidad de que haya una mediación, sino hablando desde el tema de lo jurídico, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se pueden mediar porque uno dice, no, esto no va a tener ninguna solución porque no vamos a llegar a ninguna posibilidad de acuerdo, porque uno por ahí ya lo anticipa. Pero hay situaciones que no se pueden ni siquiera abrir la apertura de la mediación, ¿no? Un caso típico de los que no se pueden mediar son las cuestiones de violencia, ¿no? Cuando hay violencia, son situaciones conflictivas que no se pueden solucionar a través de una mediación. Eso, digamos, como ustedes, que son docentes en una escuela, eso lo tienen que tener muy claro, ¿no? Que las situaciones de violencia no pueden ser, ni tampoco pueden mediarse situaciones donde se implica alguna comisión de algún delito, ¿no? O sea, no voy a mediar cuando hay posibilidad de que ese conflicto... ¿Sí? Eso también tenerlo presente. Me están escuchando bien, ¿no? La última parte se Más o cortó un menos. poco.
porque me entró una llamada, como estoy con el celular, me entró una llamada y eso hace que por ahí baje el volumen. Ahí sí me No, pero escuchan mejor. fue sobre el final, así que se escuchó bastante bien. Ah, bien, bien. Digamos, me parece eso, sobre todo tener presente y también tener presente, que calculo que esto lo vienen viendo en el resto de las clases, pero también tener presente el rol que cumple el mediador, ¿no? Porque uno va siempre con... ¿Ahí me escuchan? Cortó. Ahí, a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Uno va con la idea de que se va a enfrentar a una mediación y que alguien le va a resolver el conflicto por uno, ¿no? Como que va a haber alguien que me va a decir cuál de los dos tenemos la razón. Esto no ocurre en la mediación, ¿no? Porque el mediador, ya sea en una mediación judicial o una mediación entre pares, el mediador no es un árbitro, no es un juez, no es una persona que va a resolver que alguno de los dos tenga la razón, sino lo que va a intentar es que entre las partes se pueda solucionar el conflicto, intermedia para que el diálogo sea posible, ¿no? Por eso en las clases que siguen ustedes van a tener las herramientas para que esto sea posible, las herramientas para facilitar el diálogo. Entonces eso me parece por ahí fundamental, siempre tenerlo presente, de bajar un poco las expectativas en una posible mediación, porque están las personas con el conflicto mirando al mediador como esperando que el mediador les dé la solución al problema o como validando la postura de cada uno, cuando esa no es la función del mediador. El mundo con el celu, para colmo lo hago con el celu, pero bueno, no sé si actualmente tienen alguna pregunta y sobre todo aprovechando, Hola, yo no buenas estuve en noches. la clase pasada, sí, fui, digamos, participé en el primer módulo para la clase, pero no pude estar en la clase virtual. Mi disciplina, yo soy abogada. En el Instituto de Formación Docente doy materias como formación ética y ciudadana, derecho constitucional, y además yo trabajo mucho en el ámbito de la mediación, no como mediadora, sino por mi labor profesional como abogada, utilizo mucho la mediación. O sea, es una herramienta que en muchos de los casos es de mucha utilidad, así que realmente tengo algo de experiencia con lo que es la mediación judicial. Entonces, si alguien quisiera hacerme alguna pregunta aprovechando esta oportunidad, estoy, digamos, abierta a responder algo y si les quedan alguna duda de las mediaciones en sí, en general, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho bajito, pero es por mi celular, pero te escucho, te escucho. Buenas noches, soy Nancy Mercantonio. Soy de la Escuela Técnica número 14 Agraria. Yo soy preceptora. Estoy acá junto con mi directora, Paola Barzola. Una pregunta que queríamos hacer. Discúlpame, sabes que no te escucho bien, pero voy a hacer lo siguiente. Salgo de la reunión, ingreso en 2 segundos y ahí te voy a escuchar mejor. Es una cuestión que me Bueno, pasa siempre cuando usamos este sistema para mediar también, así que 2 segundos. perfecto. Está bueno esto de las reuniones virtuales, pero vieron que tiene estos efectos técnicos. Tenemos que Sí. tener paciencia. Ahí estoy, ya estoy. ¿Vieron que fueron 2 segundos? Sí, buenas Ahora noches. sí. Soy Nancy Mercantonio. Soy preceptora de la Escuela Técnica número 14 Agraria. Acá juntamente con mi directora. Sí, en la escuela justamente hay problemas en la cuestión de mediación por la parte judicial. Puntualmente en eso, estuvimos leyendo todo el material, estuvimos revisando todo lo que son la parte de la ley y la verdad que a veces tenemos interrogantes porque se nos presentan situaciones en donde tenemos que ver qué hacemos, cómo llevamos a cabo situaciones, ¿sí? Por ejemplo, doy un ejemplo así. La semana pasada tuvimos una alumna que se nos descompensó, le agarró un ataque de pánico. Esta chica
supuestamente estaba medicada porque tiene un problema de déficit, digamos, tiene un pequeño retraso, ¿sí? Y bueno, estaba medicada, pero esa medicación se la daba el padre, no la madre, pero ella vive con la madre y el padre la medica. Entonces esta chica tuvo toda una situación de que se tomó como 5 pastillas y se las tomó en la escuela. La verdad que en ese momento lo único que pudimos hacer es, primero que nada, llamar al servicio de UMI que tiene la escuela contratada, llamar a los tutores y contener a la alumna. Entonces, bueno, tratamos de hacer todo lo mejor, gracias a Dios, todo se pudo solucionar. A la chiquita la tuvieron que llevar, digamos, acompañada, el médico que vino de UMI, juntamente con un enfermero, y la tuvieron que hospitalizar. ¿Qué pasó? Al otro día se presenta la mamá, que ella tiene la custodia de la nena, que esa medicación no la tiene que tomar más, porque esa medicación la tomó cuando ella estuvo en el primario, pero la chiquita después empezó a recuperarse, a estar bien, y el padre, que cuando ella va a tener las visitas, los contactos con el padre le da la medicación y la chiquita toma esa medicación. Entonces tuvimos que hacer un acta, porque en la escuela todo se hace acta, para dejar asentado, y que firmen los padres, porque es lo que corresponde. Y la directora, obviamente que acá me acompaña, dice, esto tenemos que solucionarlo de ahora en más, porque si no, esto yo ya lo derivo a la parte judicial. Entonces los padres firmaron, ellos iban a comprometer para ver cómo iba a ser de ahora en más la cuestión con su hija, y bueno, la niña obviamente sigue asistiendo a la escuela, está bien, no la vemos que está con problema, que tiene un retraso ni nada de eso, pero sí le agarra a veces ataques de pánico y nosotros hemos deducido ahí en la escuela es por la medicación. Se tomó 5 pastillas. ¿Por qué? Ella lo que manifestó era que el padre le había dicho que mientras más pastillas tomaba, entonces ella podía concentrarse más en las evaluaciones y en todos los exámenes que ella podía hacer. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, a eso nos llegan las escuelas. ¿Qué hacemos nosotros? Desde la escuela llamamos a lo que tenemos que llamar, hacer las cosas como el protocolo lo dice en la parte educativa, y bueno, cuando hay que delegar a la parte judicial, tendrá que ser a la parte judicial. Pero le están haciendo daño a una menor que tiene 16 años. A mí no me parece. Yo lo que hago es contener y apoyar a esa, que para mí es una criatura, porque tengo hijos también adolescentes, y a veces estamos en esa cuestión en la escuela. ¿Qué hacemos con tantas cosas que pasan con la mochila que traen cargada los alumnos? Seguro. Primero, nosotros recordemos que estamos en un postítulo que tiene que ver con mediación. La situación que vos acabás de relatar no sería una situación que sería mediable, ¿sí? La directora, si intervino de alguna manera, no intervino como mediadora porque ella permitió el diálogo, sino que ella intervino activamente con una solución. O sea que esa situación y muchas de las que ustedes van a encontrar no son objeto de mediación. Eso como primero para tenerlo en claro, porque vamos a ver, este no es un postítulo de los conflictos escolares, que si no sí aparecen un montón de cosas. Igual te voy a responder rápido, pero para contextualizar que el ejemplo que has dado es justamente un ejemplo donde no sería posible mediar. Primer punto. Segundo punto, ustedes como agentes estatales y educadores tienen una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Que ante cualquier situación que ustedes consideren que está en peligro la vida, la salud física y psicológica de un niño, una niña o un adolescente, tienen que tomar intervención. No pueden mirar hacia un costado, ¿sí? Esa intervención va de distintas maneras. Lo que se tiende es que la judicialización sea la última instancia. O sea, lo que se busca es que no judicialicemos todo.
cuando nosotros entendamos que hay una situación que amerita que sea investigada, los que tienen que hacer la investigación no es la escuela, no es la directora, no es el docente, sino que son los organismos pertinentes, en este caso Poder Judicial. Entonces, en este caso puntual, además se conjuga otra cosa, que estamos hablando de un adolescente que tiene 16 años. Recordemos que a partir de los 16 años, para el Código Civil nuevo, los adolescentes, todo lo que tenga que ver con respecto a su salud, al cuidado de su cuerpo, se consideran adultos. El Código Civil lo establece a partir de los 16 años, es decir que incluso si esta adolescente decidiera querer tomar esas pastillas, porque entiende que se siente mejor, según el Código Civil tendría la posibilidad de hacerlo porque ella toma las decisiones respecto a su cuerpo. Esto no lo estoy inventando ni es una interpretación. Código Civil que actualmente está vigente. Independientemente de todo lo que yo digo, yo lo que siempre sugiero en las escuelas es hacer algo que se llama, que tiene dos palabritas, comunica situación. El comunica situación es informar en los organismos del Poder Judicial una situación donde ustedes entienden que hay una niña o un adolescente que estaría en peligro. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es denunciar esa situación. No van a pasar a ser investigadores para resolver. Eso se va a encargar el Poder Judicial. El Poder Judicial va también a resolver qué está pasando en esa familia, con un padre que tiene un contacto con su hija, una madre que la tiene a cargo. O sea, eso no es que lo tengan que ustedes resolver. Y siempre pensando en cuestiones de responsabilidad, ustedes con el comunica situación trasladan a los organismos que le corresponde la función, porque recordemos que ustedes son docentes. La función de ustedes es ejercer la docencia, no es salir a solucionar los conflictos familiares que los chicos traen de la casa a la escuela. Si esos conflictos se evidencian y generan alguna situación visible de peligro, sí como docentes tienen la obligación de denunciarlo, no de solucionarlo. Porque ¿sabe qué pasa? Después uno termina queriendo solucionar el problema a los chicos y no cumple el rol que tiene que cumplir, que es ser docentes. Entonces, que cada uno cumpla el rol que le corresponde en la sociedad. No sé si aclaré un poquito, digamos, porque no fue una pregunta, sino que fue más bien es contar qué está pasando en la escuela. Y es verdad, eso está pasando en la escuela. Lo que pasa es que cada conflicto va a tener una solución distinta. La mediación es para otro tipo de conflictos. Perfecto, perfecto, clarísimo. Gracias. Pues claro. Sí, perfecto. No sé si alguien más quería acotar algo respecto a esto y, digamos, Hola, buenas tardes. no se escucha bien. No. Hola, buenas noches. Sí, ahí se escucha. Hola, buenas ¿Cómo es? noches. Mi nombre es Daniela y soy preceptora en el Centro Educativo número 8, Lucio Lucero. Con respecto a lo que usted estaba hablando, yo le quería preguntar si después, una vez que uno hace el comunica situación, se puede seguir tratando de seguir mediando con respecto al alumno. Por ejemplo, yo tengo un caso de un alumno que los papás se comprometen a que el alumno venga a la escuela, falta mucho, y el alumno tiene problemas de comportamiento cada vez que va, que se pelea o que tiene problemas con los compañeros, uno lo está trabajando, pero tuvimos que hacer comunica situación porque los papás la parte que ellos se comprometieron a cumplir no lo estarían haciendo. Yo lo que quería saber es si una vez que se hace el comunica situación, como el alumno sigue viniendo a la escuela, obviamente, nosotros podemos seguir trabajando con él a pesar de tener el comunica situación. Seguimos trabajando. Sí, mira, primero de todo, vuelvo a, digamos, siempre tenemos que
ubicarnos en lo que creemos que es la mediación. Obviamente el comunica situación es por una situación de peligro en el que este chico tiene con sus padres. Eso va a intervenir el Poder Judicial, ¿sí? Con ese comunica situación investigará, resolverá. Obviamente, como vos decís, el nene sigue yendo a la escuela y en esa escuela sigue habiendo una convivencia con otros compañeros. O sea que vos lo que estás planteando es mediar entre ese nene que Y tiene sus un compañeros. problema que arrastra de su casa con sus otros compañeros. Esa sería la Sí, mediación, sí, ¿no? ¿Cómo sí, resolver, a pesar de que tengo un nene que tiene un problema familiar, cómo resolver la convivencia dentro del aula con sus otros compañeros? Sí, por supuesto que se puede utilizar la mediación, sí, pero siempre partiendo de que si vos, a ver, a nivel escolar no es lo más recomendable la mediación escolar donde el docente sea el mediador, ni que hablar el director. En la mediación escolar lo recomendable es la mediación de pares. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio de poder respecto al docente, al director, sobre el alumno, que hace que la mediación por ahí no sea lo que debería ser, porque obviamente hay presiones. sí, Ustedes, no sé si lo han visto, pero bueno, recuerden que una de las características de la mediación es que es un proceso voluntario y donde tiene que haber una sí, confidencialidad, donde se hablan muchas cosas que quizás no queremos que el mundo se entere. Entonces es muy difícil que un alumno tenga la tranquilidad de contar todo si al que tiene enfrente es al director o al docente del aula. Entonces, por sí, eso las mediaciones escolares, las más aconsejables son mediaciones entre pares, es decir, que haya un compañero que sea el que va a intervenir como mediador para vincular el diálogo entre estos chicos que están teniendo conflictos, ¿sí? Porque si vos bien, intervenís, tu intervención como docente puede ser desde otro lado, pero no es mediación claro, ya, sí, 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 perfecto, perfecto, entendí, gracias, ¿sí? No sé si gracias, resulta sí, clara la explicación, pero bueno, porque por ahí da la sensación de que ustedes piensen que este postítulo lo están haciendo para ustedes prepararse como mediadores, pero no van a ser ustedes los que van a mediar en la escuela. La idea es que ustedes puedan trasladar todo esto y formar grupos de mediadores, pero que sean mediadores de pares, entre pares. perfecto, sí, 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 perfecto, gracias. No, por favor. Hola, soy Mónica. Hola, Hola, Mónica. ¿cómo estás? Bueno, yo soy Mónica, preceptora de la Escuela Ricardo Rojas. Tenía una pregunta. Recién vos decías que cuando es una situación de violencia, ya no se puede mediar. Como violencia es un término amplio, ¿cuál sería, o sea, cómo podríamos delimitar? Si supongamos tenemos un caso de violencia física entre alumnos que eclosionó después de que vienen ya, digamos, agrediéndose por las redes, fuera de la escuela, ingresa esa agresión a través de las redes dentro de la escuela y eclosiona en la escuela. ¿No se puede mediar tampoco en esa situación? Y No, al revés, sí, 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 si perdón. ponte, comienzan a agredirse, ya sea porque no se entienden, porque hay un malentendido, empiezan con las redes, generalmente hoy en día ocurre así, y se pelean fuera de la escuela. ¿Qué papel tendría el mediador en esa situación? Bien. Primero, cuando hablamos de violencia, muy bien como vos decís, hay distintas maneras de entender la violencia, desde la simbólica, la física, violencias económicas, o sea, podemos encontrar, el bullying es una manera de ejercer violencia, por ejemplo, ¿no? Por decir. En realidad, cuando nosotros decimos que la violencia no se puede mediar, nos estamos refiriendo a aquella violencia que configura alguna acción que sea un delito, ¿no? Por ejemplo, si hay violencia física, ya ahí no es posible mediar. Y ahí sí, ante una violencia física, debe tomar intervención y hacerse un comunica situación por los chicos y por la responsabilidad de ustedes como docentes, o sea, Claro. docentes, preceptores, ¿sí? Porque, a ver,
si bien acá importan los chicos, también me interesa que ustedes como docentes no salgan perjudicados en una situación de posible responsabilidad. Hay millones de ejemplos donde docentes, por no haber hecho la denuncia, están siendo investigadas en alguna comisión de algún delito, ¿no? Porque bueno, se configura la idea de cómplice, o sea, si yo estoy evidenciando que hay violencia y no lo denuncio, soy cómplice de esa violencia. Y aún si la violencia es entre chicos, no importa, si existe esa violencia, tiene que tomar intervención el juzgado, en este caso será el de niñez y adolescencia, para investigar qué está pasando. O sea, cuando hay violencia física no se puede mediar. Respecto a la violencia psicológica, en ese caso sí se podría, psicológica no, simbólica, o una violencia de este tipo de bullying, sí se podría llegar a mediar. Pero ustedes recuerden lo que le acabo de decir, que digamos, ustedes como docentes pueden intervenir en ese conflicto y tratar de ser una especie de árbitros, pero eso no es mediación. Si yo como docente me posiciono y empiezo a decir esto está bien, esto está mal, esto no debería pasar, no estoy actuando como un mediador. Y la otra parte que vos me preguntaste es qué pasaba cuando los chicos se peleaban o tenían un conflicto fuera de la escuela y después venían a la escuela. Obviamente, si ese conflicto fuera de la escuela en alguna manera incide en la convivencia escolar, es mediable también. Bien, bien. Sí. No sé si pudiste, digamos, si respondía a lo que vos me preguntaste. Sí, porque, o sea, es mediable desde el punto de vista que el mediador, digamos, va a ser de puente para que ellos puedan entenderse y resolver ese conflicto y no pase a mayores, entiendo Exacto. eso. Ya si hay una violencia, eso, digamos, deriva en una violencia física, donde intervienen armas blancas o algo así, ya pasa a otro término, por supuesto. Se hace un comunicación. Sí, me guió bastante la respuesta. Gracias. Y les doy un dato como para que ustedes tengan presente, porque a veces uno dice, ¿dónde hago el comunica situación? ¿A dónde voy? Porque como que no hay mucha información. Y también, si, digamos, los comunica situación y también yo sé que en las escuelas hay como una especie de, no hay una especie, hay una cuestión jerárquica donde uno siempre acude al director para saber qué hacer. Si me escucha acá algún director, por ahí no le va a gustar lo que yo le voy a decir. Pero quizás en algunas ocasiones hay algunos directores que aconsejan no hacer un comunica situación y resulta que yo soy una docente comprometida y que estoy en el aula y yo creo que es para hacer un comunica situación. No necesito esperar el aval de la directora para hacer un comunica situación. Es lo deseable, es lo que debería, o sea, que sea un comunica situación institucional, que la docente como la directora de manera conjunta comuniquen la situación en la justicia. Pero si eso no pasa, a mí como docente no me exime de no haber hecho el comunica situación. Y es muy fácil hacer un comunica situación. Uno ingresa a la página, googlea página del Poder Judicial, hay una solapita que dice denuncia, abre esa solapa y hay dos maneras de hacer. Una dice violencia y el otro dice delitos. Y uno ingresa a violencia y pone los datos. Es un formulario que se completa y eso automáticamente ingresa al Poder Judicial como una denuncia o un comunica situación en realidad. Esto como para que lo tengan como dato porque quizás uno no sabe dónde ir para hacerla y por ahí lo primero que piensa voy a la comisaría, ¿no? Por ahí es el lugar menos indicado para ir a hacer estos comunica situación. Esta es una manera rápida porque todos tenemos acceso a una computadora y se puede hacer. Y la verdad, estos comunica situación pueden salvar la vida de muchos chicos. O los pueden salvar de la vida que van a tener. Sí, Gabriela, ¿querías preguntar algo? Y en realidad me quedé como, no sé, o sorprendida o algo, no sorprendida, sino como que se me hizo un interrogante con lo que dijiste de que nosotros no vamos a ejercer la mediación en la escuela, sino que vamos a formar grupos de mediadores
y me gustaría que me contaras un poco cómo es eso, porque retomando lo que dijo hace rato la profe Flavia, dijo que había que era como prioritario generar una concientización o una jornada de como que pusiera a la mediación en un lugar evidente donde todos sepamos, toda la comunidad educativa, que vamos a trabajar desde ahí, y como que me planteó como que es un montón, ¿me entendés? Hay que hacer como varios pasos, ¿me entendés? No es que mañana terminamos el postítulo y vamos a ejercer de mediadores, vamos a formar mediadores, hay que armar a la escuela para la mediación, y se me hizo así, ¡pah! No, por supuesto. En realidad esto, digamos, el postítulo es un primer avance para poder como inyectar un poco de conocimiento de lo que es la mediación. Por supuesto que para que después esto se implemente a nivel institucional en cada una de las escuelas, va a tener que haber una programación desde el ministerio para que se implemente y del modo que se va a implementar. O sea, no, quédate tranquila, no es que después de esto te va a venir te va a aparecer un decreto que te va a decir a partir de ahora tenés que preparar chicos para mediación. O sea, la idea es empezar con este postítulo para que en la escuela se instale la idea de lo que es mediación. Y nos pareció apropiado a través de los directivos y de los preceptores, porque en realidad los preceptores son los que están casi cotidianamente con los chicos, y ni que hablar en el secundario, donde tenés docentes que están un par de horas, se van a otra escuela. En cambio, el preceptor es el que está permanentemente con los chicos, con el grupo. Entonces nos pasar con esto después de que ustedes tengan el postítulo va a depender mucho digamos, de las intenciones que tenga en ese momento el ministerio de cómo utilizar esta herramienta que hoy les estamos brindando. O sea, que no depende del postítulo, no depende de quienes estemos dando el curso. Que incluso tomar a la mediación como una forma de resolver un conflicto, no necesitas que alguien te mande un decreto de que se va a implementar. La mediación también es una forma de resolver un conflicto que tiene que ver cómo resolver el conflicto, ¿no? Que las herramientas que ustedes van a aprender en este postítulo les puede servir para utilizarlo sin ponerle nombre de mediación para resolver un conflicto en el aula. O sea, no hace falta que le pongamos el título, acá estamos mediando. Quizás permanentemente lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. En realidad, sabes que a mí ya se me había planteado la duda de cuando vi el video justamente de la evaluación 3, que fue el que me fue mal, me quedé pensando en ese taller como un espacio que ya está institucionalizado dentro de la escuela, y veo como una distancia importante entre esa escuela de ese video y las escuelas que nosotros hoy tenemos en nuestra provincia, o al menos en la que yo trabajo, que trabajo en Nogolí, no tenemos ese taller. Entonces, cuando Flavia dijo de esto de concientizar, o como que toda la comunidad educativa tome este compromiso, hay pasos previos para realizar, a eso me refería, como que hay que hacer una jornada institucional, tanto entre docentes, informarle a los alumnos, como que hay muchos pasos previos antes de poder llegar a este taller, por ejemplo, del video, que era como más bien apuntado ya a prevenir, ¿no? Dentro de la mediación, pero que trabaja un montón la prevención, y los chicos ya están con el pensamiento puesto en que si tenemos un taller desde donde trabajamos estas cuestiones, también está como institucionalizada la mediación. No sé si me explico. Gabriela. Sí, hay que ir hablando. Sí. El video, bueno, pues les da un ejemplo de cuál sería el resultado final y de lo que implica una institución con esas características. Si ustedes recuerdan, en la clase 1 están las bases éticas, digamos, de la mediación. Sí, digo, va a tener que haber otras partes de este postítulo para seguir construyendo el proceso, pero es muy importante la voluntad de resolver la voluntad institucional de todos los miembros de la institución de resolver
los conflictos que puedan surgir, digo, en el marco del vínculo cotidiano, que digo, la cotidianeidad es lo que se ha puesto acá, digamos, en tela de juicio, y es lo que a veces genera mucho conflicto. Todos estamos conscientes de que hay una forma de poder resolver o de abordar esos conflictos que no sea llegar a un enfrentamiento violento de ningún tipo. Por eso lo que se les ha pedido como trabajo final es una jornada de sensibilización. Ustedes decidirán si es con los docentes, si es con los docentes y con los alumnos, si es con los docentes, los alumnos y los padres, en función de las características de su comunidad. El primer paso, estamos recién empezando, es que instalemos la idea de mediación como una forma de hacer en el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es hasta ahí a donde llegamos. Ya no vamos a poder llegar a más. Después sí vamos a tener que armar, y viene el capítulo 2, que no sabemos cuándo va a salir, pero la idea es que salga, ¿sí? Ya lo van a ver ustedes en el módulo siguiente, creo, o en el 3. No, en el 3 me parece. No quiero... que es esto de trabajar con los estudiantes como mediadores, cómo inculcar la cultura del estudiante en el estudiante de la mediación, digamos, la práctica de la mediación en el estudiante. Sí, van a tener que formar alumnos mediadores. Y esto va en consonancia con otras líneas políticas que está llevando adelante el Ministerio, que tiene que ver, por ejemplo, con los centros de estudiantes. Hay la participación de los estudiantes en la institución educativa es una condición necesaria para que se lleve adelante la mediación. Por eso hay un principio ético, que es el de la democracia. Necesitamos instituciones cada vez más democráticas. La mediación no sirve en instituciones verticalistas, no tiene sentido. Nadie va a ir a mediar en una institución verticalista porque en realidad no tiene poder de decisión. Así que lo que hay que hacer es democratizar la institución educativa. Pues es todo un debate, digamos, que es más amplio. La mediación por sí sola no se puede instalar. Y como vos bien dijiste, Gaby, requiere de otros condicionantes institucionales que van a ir trabajando a lo largo de los módulos que quedan. Gracias, gracias. Sí, eso era lo que se me había generado, esto de que veía que requiere de otras partes o de otros pasos o algo como más amplio. Gracias. Quería agregar por ahí en esto de la mención que hace Gabriela acerca del video, ¿no? Que bueno, en realidad es como muy difícil también encontrar ejemplos que cuadren con cada una, que puedan cuadrar en cada una de las escuelas particulares. Y me parece también importante esto de pensar que estamos en el módulo 1, que es de fundamentación teórica, ¿no? Entonces por ahí lo que se aporta acá es como el poder tener como una mirada, una primera mirada, un primer acercamiento de cuáles son como aquellos modos de ver los conflictos, ¿no? De pensar el conflicto como algo inherente a la vida institucional, a la vida con otros, de qué manera ver esto, ¿no? Como algo no que se radica, sino que hay que trabajar poniendo en circulación la palabra y diferenciar. Por ahí me resultaba interesante esto que le preguntaban a Estela, como esa diferenciación entre lo que corresponde al rol específico de determinadas cosas que hay que hacer reglamentariamente, y por otro lado, esto otro que se aporta por ahí en la clase 2, en la clase 3, ¿no? Que tiene más que ver con cuál es la posición, ¿no? O la función, más allá del rol y de las cuestiones que hay que hacer porque forman parte de las obligaciones y del rol docente, ¿no? Sino de qué manera se mira esto. Y me parece que en este primer módulo la idea es esa, básicamente, ¿no? Digo como para poder acotar y que no sientas que es algo como eterno, sino que es un primer acercamiento, ¿no? Sobre todo en este módulo. Después irán viendo de qué modo esto que es fundamentación teórica se puede como ir leyendo en cada escuela, qué cosas pueden servir, qué miradas pueden servir y cuáles tal vez están más alejadas, o hay que darles como una vuelta más importante para que puedan ser útiles a la manera de leer los conflictos propios de cada escuela en función de la comunidad, ¿no? Esto es como un primer acercamiento así muy general, me parece.
Nos quedamos No sé si calladas. tiene alguna otra consulta. No se me asusten, por favor, con la mediación. Todo es un proceso largo, va a costar, es parte de la cultura, pero bueno, siempre a los docentes nos toca empezar a hacer cambios, ¿no es cierto? Así que no se me asusten, no se me asusten. Hola, buenas noches. Noche. Yo soy Miriam. Soy directora de escuela. Para Estela, que decía si había o no había director presente. Y bueno, la verdad que cada escuela tiene un contexto particular, ¿no? Y vamos abordando las distintas situaciones a medida que se nos presentan, ¿no? A veces con un protocolo que nos sirve y muchas otras veces donde lo que vivimos no está escrito, ¿sí? En cuáles son los pasos a seguir. Mi consulta específica es, de acuerdo a todo lo que he estado escuchando, a mí también me fue mal como Gaby en el ejercicio del video, la verdad que no encontrábamos la respuesta, hicimos todos los intentos y nos salió no aprobado. La verdad que ahí nos frustramos un poco con la 13. Pero bueno, escuché los puntos que daban como fundamentales y cuáles eran correctos y cuáles no, así que lo entendí perfectamente. Mi pregunta iba... Miriam, hago una consulta general en relación a la evaluación, que es la que, si quieren la volvemos a abrir después de esta reunión, mañana la abrimos y cuando quieran la hacen para que ustedes, digamos, la puedan pensar de nuevo. No hay ningún Bien. problema con eso. Bueno, bárbaro entonces. Sería bueno. ¿Quién sería, porque estamos hablando de los mediadores de par en par, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando hay un conflicto entre un docente y un alumno? ¿Quién cumpliría la función de mediador en esa instancia puntual? Mira, este tema puntualmente lo van a trabajar en el módulo siguiente, pero... Bien. Pero cuando hay diferencia jerárquica, no se puede meter. La mediación es entre pares. Ahí hay otro tipo. Perfecto. No cumpliría la función. Igual lo van a problematizar en el módulo Ser siguiente. objetiva y neutral cuando hay alguna situación entre chicos, y la verdad que nos ha dado resultado, ¿no? Porque yo me mantengo en una posición neutral y hago y puedan reflexionar sobre las situaciones que han vivido, ¿no? Y la solución termina por parte de ellos. Ellos son los que después, si se tienen que disculpar, se disculpa y pone cada uno sobre la mesa qué le pasó, por qué llegaron a esta situación. Bueno, eso es lo valioso que uno aprovecha de los chicos porque también nos van enseñando a nosotros, ¿no? Pero bueno, esto de la mediación de par en par es un desafío que ahora, por supuesto, lo tenemos que poner en práctica. Sí, ahí le quiero, Miriam, Flavia, igual. sí. Con respecto a Miriam, cuando yo dije que, digamos, que un director no puede mediar, no dije que no pueda por ahí mediar, que no se recomienda, nada más, o sea, esto no quiere decir que justamente haya directores que tengan, digamos, como las cualidades que necesita un mediador y que la pueda desplegar aún a pesar de que sea director. Como vos decís, Miriam, cada institución tiene sus particularidades y, digamos, por más que no le pongamos el nombre, vos quizás mediaste un montón de veces y fue positiva la mediación. Sí, Bueno, no, en seguro. relación No a lo eso, tomé como que no lo podíamos hacer, simplemente quería comentarles que, bueno, ante las situaciones que se nos presentan, uno a veces actúa a lo mejor sin saber que el término era mediar en algunas situaciones así como específicas. Pero bueno, a veces da resultado y a veces no nos da resultado, ¿no? Pero bueno, era nada más como para hacer una acotación a lo que ustedes están hablando. No les conté, yo soy la líder de la escuela 423 Juan Manuel de Rosa del barrio 1 de Mayo. Un contexto complejo. me imagino. Va para todos en relación. Hasta que tengamos alumnos mediadores, la idea es que con este postítulo ustedes conozcan algunas herramientas de la mediación,
¿sí? Que las podamos poner en práctica en algunas situaciones, digo, en los talleres presenciales, y van a tener que intervenir la idea, o por lo menos inicialmente el ministerio, es que, digamos, los preceptores, ¿sí? Que están en un vínculo con mayor confianza, o han establecido un vínculo de mayor confianza con los estudiantes generalmente, actúen de mediadores, ¿sí? Pero en vista dada una situación como muy puntual. Pero el objetivo es que a mediano plazo podamos trasladar, digamos, estas habilidades y armar un equipo de mediadores, que los preceptores pueden ser los coordinadores de ese equipo de mediadores y realizar un montón de actividades con los estudiantes en pos de la mediación, ¿sí? Pero en el mientras tanto probablemente tengan que intervenir al estilo de Miriam como mediadores en algún conflicto entre estudiantes, ¿sí? Ahora sí dejan el postítulo. Se asustan No, más. al contrario, vamos a llegar hasta el final para poder tener estas herramientas que por ahí nos están haciendo falta. Así que, bueno, muchas gracias. Es que esas herramientas las podemos usar hasta en la casa de uno, porque uno si tiene hijos también a veces tiene que mediar entre conflictos familiares, digamos, cuestiones cotidianas, ¿no? De quién lava los platos, esas cuestiones que... No sé si tienen más dudas o Hola, comentarios. Hola. hola, buenas noches. Mi nombre es Rosario. Mira, quiero hacer una consulta. Yo soy dire de una ENI, de una escuela de nivel inicial, y estoy como, estamos con la seño que nos hemos inscrito, como que no entendemos mucho bien cuál va a No, ser, el nivel inicial. sí, o para mí estamos Ah, no, medias muy perdidas en no, el es que tema de porque, bueno, nosotros no vamos a poder mediar con los alumnos, sale, imaginar 3, 4 y 5 años, no, y hemos estado comentando a ver cómo vamos a poder lograrlo. O sea, aparte con los chicos de nivel Rosario, inicial no tenemos conflictos. En el caso Rosario, nuestro, sí, es que sí, hay sí, un, le escucho, estás en le el, escucho. digamos, en realidad para el nivel inicial y primario vamos a, digamos, no está orientado esta propuesta, es solo Sí, para personas sí, que se desempeñan en el nivel secundario. Cuando lo hagamos que esto va a ser en el segundo cuatrimestre, para el nivel inicial y primario, así, ahí vamos a trabajar la mediación en niños pequeños. claro, yo Pero veía esto que está orientado. no estábamos en el lugar correcto. El módulo de base que has hecho, el módulo 1, es, digamos, es un marco general, o sea que vas a encontrar en el otro. Lo que pasa es que va a variar después el resto de los módulos, Sí, ¿viste? sí, sí. Pero bueno, Rosario. Sí, estamos con la señora preguntando, ¿no? Bueno, tenemos que preguntar porque la verdad que no sabemos cómo lo íbamos a empezar a hacer esta jornada de sensibilización, porque digo, está muy difícil. Pero bueno, por eso quería preguntar para ya quedarnos, o sea, digamos, bien si lo podemos seguir haciendo o no. Mira, te conviene en realidad, tía, no continuar haciéndolo y reinscribirte o inscribirte en realidad en el que se abra para el nivel inicial y primario. Bien, bueno, Sí te bueno, pido bueno. que mandes un mensaje por el aula informando esto, que vos trabajás en otro nivel, de manera que también nosotros vamos a ir hacemos el seguimiento de los cursantes y bueno, para saber por qué no vas a continuar, ¿no? Claro, nosotros nos inscribimos. Se cortó, Rosario. Hola. Hola, hola. Hola. Sí,
No, tiene el micrófono, Rosario, pero no se escucha. No sé si... Sí, se cortó. Sí. Bueno, cuando se incorpore. El resto, todos los que están acá, aprovechando los que están, ¿han llevado la documentación a los institutos correspondientes? No sé si son todos de San Luis o hay alguien de Villa Mercedes, aprovechando el mensaje, vamos a hacer un mensaje parroquial, ¿sí? Buenas noches. Los que no lo han presentado, por favor, los esperamos. Sí, nosotros sí, de la escuela 423 presentamos toda la documentación. Hola, yo la semana pasada me acerqué a San Luis a llevar los papeles y porque me mandaron un mail que me faltaba, yo había llevado el título, me dijeron que tenía que llevar el analítico y lo presenté en San Luis y ahora me dijeron que lo tengo que presentar acá en Villa Mercedes. ¿No hay forma de que ese analítico pueda llegar acá al IFDC de Mercedes? Porque en el mail Sí, eso no te no me lo habían especificado. No, Al llevar los primeros papeles a no San Luis pensé que tenía que llevar el resto de la documentación allá. Anabela, Sí, no hay problema. Nosotros, yo te voy a pedir que me mandes un correo en el aula a la coordinadora Leticia o a mí, digamos, a cualquiera de las dos, en el aula, por bien. mensajería interna, dando tus datos, pero no te preocupes que si la documentación está en San Luis, la vamos a llevar nosotros a Villa Mercedes, porque tenemos varias Bárbaro. personas que nos han hecho la documentación en San Luis, no te preocupes. Claro, sí, como en el mail Por eso las no lo habían dudas. especificado, yo lo llevé todo allá. Y ahora me dicen que no, que lo tengo que presentar acá, por eso tenía esa duda. Gracias. Sí, les hemos hecho el lío nosotros, porque en realidad la inscripción como se hizo desde el ministerio y se linkeó al IFDC San Luis, Sí, toda la información desde el IFDC San Luis, dividimos las regiones para hacer un mayor acompañamiento y bueno, y se armó este lío. Pero no te preocupes, vos simplemente informá que tu documentación faltante está en el IFDC de San Luis. muy bien, bárbaro, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Hola, buenas noches. Yo quería preguntar algo. Sí. Mira, me incorporé tarde porque, bueno, salí de trabajar y, o sea, tampoco quiero demorar al resto de compañeras y demás, pero también me fue mal en la autoevaluación del 3 y quería como, bueno, que me explicaran un poquito, que me hagan una síntesis nomás de lo que, de los puntos que a tener en cuenta, porque también, como dijeron mis compañeras, agoté los 4 intentos y bueno, en realidad como que me había quedado como muy desconcertada en eso, o no había entendido, no sé qué había pasado. No sé si está Cintia. Mira, yo te planteo técnicamente qué pasó con la evaluación. Ese formato de evaluaciones exige que vos pongas todas las respuestas correctas. O sea, de todas las opciones que hay más de una respuesta correcta. ¿Viste? De 4, por ahí tenés 2. Si pusiste solo una, te la va a marcar como desaprobada. No, estoy desactivada. Ahí está. Ah, bien. Sí, yo había puesto, por ejemplo, no había puesto una, había puesto 3 o 4 y me seguía como que, y dije, ¿cómo? Sí. Después puse 2, después puse Porque no una sé si y tiene sal. Metele el dedo. nunca se me ocurrió, Así. nunca se me ocurrió que fueran todas las opciones correctas. Bien, bien. Así Trataba sí. como No, de No. a ver, en realidad No sé si son todas. Ahí está, perdón, Sí. Cintia, dale. Sí, le hago un modo de síntesis de lo que estuvimos hablando. En realidad es como te explica Flavia, digamos, que si vos errás una de las respuestas o no señalas alguna, marca toda la actividad como mal. Entonces había de las seis oraciones, digamos, 3 eran correctas y 3 no eran correctas. Si la combinación no era la exacta de marcar las 3 respuestas correctas,
iba a estar desaprobado. Eso fue lo que pasó. Pero en realidad las respuestas correctas eran la 1, la 4 y la 6. Esas eran las respuestas que estaban correctas, que si quieren después lo podemos compartir en el foro directamente como para que todos tengan acceso a cuáles eran y puedan revisar y puedan chequear y puedan volver a la clase. Pero la cuestión era esa, que de los 6 enunciados, 3 eran correctos. Después Sí, a lo mí podemos me daba compartir. sí, sí, a mí me daba la opción o sea, después de haber leído el material, yo digo, ¿cómo no puede ser? Digo, yo marqué primero, como te dije, 3 opciones, después marqué 2, después marqué 1, y yo digo, no puede ser, no puede ser. Bueno, nada, me quedé como muy mal, que mandé un mensaje al coordinador de mi grupo y me dijo que iban a tener esta clase virtual de consulta, y bueno, por eso como me he quedado ahí un poco, bueno, resonando qué había pasado. Muchas Claro, gracias. porque en realidad tenía que estar la combinación de las respuestas tenía que ser la exacta. Entonces tenía que estar marcada la oración, digamos, número 1, la 4 y la 6. Si no estaba esa combinación exacta señalada, la aparecía como desaprobado. Pero esas serían las respuestas correctas que lo estuvimos viendo detalladamente en el inicio de la clase, pero si vos chequea esas que yo te señalo y vas a ver que volviendo a leer la clase están un poco explicitadas allí en la clase. Pero bueno, el tema era la combinación, tenía que ser perfecta para que diera aprobado. Bien, genial, buenísimo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Para No, revisarla, porque ahora tenemos el integrador, que ese es obligatorio, va a ser simultáneo lo que veníamos haciendo, ¿no? ¿Cómo? Sí, no entiendo la pregunta. Que ahora tenemos como o sea, un integrador, como una evaluación integradora que va a ser simultáneo a lo que veníamos haciendo. En realidad las actividades que fueron haciendo en forma parcial en las clases, esas no eran obligatorias y si no estaban correctas, era una especie de prueba, ¿sí? También como para conocer un poco el aula y la modalidad de estas autoevaluaciones, que son las autoasistidas. Lo que van a hacer al final es la autoevaluación del módulo, que esas sí deben salir bien, digamos, para acreditar el módulo. Bien, y esas vi que son obligatorias. Sí, claro, es obligatoria. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Podrían explicar un poquito el contexto de la mediación, el proyecto que hay que hacer? Yo estaba hablando y tenía el micrófono desactivado. Perdón. Mira, sí, en relación a, voy a retomar algo a Anabela, la evaluación final sí es múltiple opción también, la evaluación final de módulo es múltiple opción, y vamos a habilitar por otro lado la autoevaluación 3 otra vez, y para que la vuelvan a ejercitar a partir de lo que hoy charlamos con Cintia. El video queda grabado, por lo tanto, la primera parte, que es cuando Cintia explica cada una de las opciones, digamos, frente a las consignas, lo vas a tener a disposición en el aula. Esto para que te quedes tranquila en relación a la explicación de la evaluación, Amanda. En relación a lo que preguntó Martín creo que es quien preguntó respecto del trabajo final que hay que presentar, Martín, eso estamos hablando el estado de avance o del avance del trabajo en este módulo que tienes que presentar, eso, o del trabajo Sí. final completo. Sí, eso del que estado de después avance. íbamos a ir viendo el avance, sí, exacto. Bien. Para el avance, lo que en esta instancia, la idea es que empiecen a escribir sobre por qué, la fundamentación de por qué es importante instalar la mediación en la escuela como una herramienta de abordaje de los conflictos.
podés hacer una breve contextualización de cómo surge la mediación, digamos, ubicarla como práctica social que permite el abordaje de los conflictos, y después plantear, digamos, el por qué es importante. Ahí en ese punto hay que recuperar parte de la normativa, hay que recuperar los principios éticos, y dentro de los principios éticos no solo los ético-políticos que vieron en la clase 1, sino aquellos principios más son éticos en términos que definen formas de conducta que han desarrollado en el punto en la clase 2 y 3 y que tienen que ver con el diálogo como herramienta para el abordaje de determinados conflictos, ¿sí? Y el lugar que ocupan en esa relación, en este caso serían los jóvenes. ¿Se entiende? Digamos, una breve introducción de lo que vos entendés como mediación a partir de lo que has leído y por qué es importante la mediación como herramienta para la resolución o el abordaje de los conflictos en la escuela. ¿Sí? Sí, sí. No más que eso. No tiene que ser tan extensa. Vos pensás que eso va a ser parte de un trabajo general y la idea es para que ver si nos vamos, si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de mediación, si estamos usando lentes similares para pensar la mediación. Por eso es que estamos haciendo este escrito. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, quiero hacer otra consulta. Quería ¿Sí? preguntarles que estaba viendo que la clase 4 se rinde hasta el día 12 de junio y el integrador también se rinde hasta ese día. Como uno utiliza las evaluaciones como práctica, digamos las anteriores, la 1, la 2, la 3, yo todavía no hago la 4, hice hasta la 3 nada más. La 4 la estoy por hacer, pero me preocupa que haga la 4 y tengo muy cerquita el integrador. Vence en el mismo día, digamos. Y como nos sirve Bueno, como podemos, práctica, yo decía que el sí. integrador cierre un día más después o una cosa así, que no cierre el mismo día para poderlo tener como práctica. Como van todas las clases incluidas, es importante, digamos, y hay algunos chicos que también dicen que han salido mal en la 3, yo salí bien, pero después de 3 intentos, ¿no? Viéndolo de nuevo el video y todo eso. Entonces, me preocupaba eso, que está la misma fecha para la clase 4 y el integrador. Bueno, no, lo tomamos, está bien, María, sí, está bien. Bueno, lo podemos extender. Lo vamos a poner, miren, más cerca del miércoles o el mismo jueves, que es cuando es la fecha del encuentro sincrónico con los conferencistas. Ah, ¿Sí? bien, bien. Sí, aunque sea unos días más que no cierre el mismo día, por las dudas, digo, porque uno lo practica, digamos, y más ahora va a salir el 3 de nuevo, digo, los compañeros también necesitan volver a hacer el 3 y quieren hacer el 4 también, y que sirve para práctica, digamos, para después rendir el integrador. Es una excelente Sí, me parece sugerencia, muy está bien, buena. la tomamos. Me parece muy buena idea. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Si no tienen más consultas, nos vamos a ir despidiendo. Son unos genios totales, unas genias totales. Miren, 9:30, no, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Y bueno, nos estamos encontrando, si Dios quiere, el próximo jueves con la conferencia central, que también va a ser virtual a través de Webex, ¿sí? Y bueno, a seguir leyendo y pensando, sobre todo pensando, ¿no? Como siempre. Un placer haberlos encontrado hoy. Muchas gracias, un gusto. Muchas Gracias, Gracias. gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias.
Muchísimas Sí, gracias, hasta luego. Nos vemos el dos jueves. segunditos porque cada vez que quería hablar sí, me ganaban el turno. No sé si me escucha. Sí, sí, dale. Sí, sí, perdón. ¿Quién es ¿Qué Andrés? tal? No, era eso que justamente que por un lado bueno, soy Andrea Ponce, asesora pedagógica del Colegio San Luis Rey, el secundario. Y bueno, la verdad que estoy estrenando esta función y a la vez también haciendo este postítulo que la verdad que es un desafío. Y bueno, sí, agradecer muchas gracias por las consultas. Y la verdad que me dejó tranquila la clase de hoy, la consulta de hoy, porque la verdad que yo decía, no me veo como mediadora desde el punto de vista, bueno, no tengo todos los conocimientos legales, como para estar, si bien estoy tratando de absorber todas las clases, entonces me deja más tranquila, la verdad. Y por otro lado, gracias también por cambiar la fecha, que era otra cosa que también quería pedir, porque llego con lo justo, llego con el tiempo justo, así que me viene muy bien. Por eso que quería hablar este ratito como para no quedarme con las ganas, pero bueno, muy agradecida. No, bueno, gracias. Es Muchas difícil gracias. darse cuenta que hay tanta gente, quien quiere hablar, a veces nos pasa. Pero bueno, gracias Andrea y No, por favor. tranquila que va a salir todo. Bueno, muchas gracias. Que tengan una linda noche. Chao, chao. Realmente, que estén bien. Chao, chao. Bueno, yo los despido también. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Cintia, Estela, Susana, todos. Y bueno, a todos los que estén bien. A Nos vemos. ustedes. Chao, chao. Chao.